estás? Un abrazo. Desde acá de Lucy Entré te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte, historiador, pero más que nada contador de la historia de otra manera. Él me atrapó con sus libros contando la historia de otra manera. Sos un capo, Daniel. Sí. Hola. Muchas gracias, te agradezco mucho. Acá está Alejandra conmigo, Alejandra Casas y Romina. Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, maestro. ¿Cómo poder decirle? Es un placer. Tengo su texto acá en la mano. Acá recibimos tu último libro que lo mandó Daniela muy gentilmente. Daniel, te molestamos y te llamamos para que hablar un poquito del tema Día del Periodista, Mariano Moreno, La Gaceta. A ver, ¿qué nos podés decir de eso, del Día del Periodista que se festeja mañana? A ver, vos que sos el erudito en la materia. Conmemora la muerte de Mariano Moreno en alta mar en 1811. Y vos fíjate el poco tiempo que tuvo Mariano Moreno de presencia política, porque él en realidad antes de 1810 no formaba parte del espectro político de Buenos Aires. Era un abogado que tenía muy buenos clientes, un abogado importante, pero no se metía en los asuntos públicos. Y entonces él comenzó, digamos, su carrera ahí en mayo de 1810 como secretario de la primera junta y terminó en aquel viaje a Inglaterra en junio del año siguiente, en donde murió, en algunos casos dicen que envenenado, es algo que no se puede probar, pero hay sospechas de que haya sido envenenado, pero por supuesto tiene una historia magnífica, porque él era un joven estudioso que inclusive por la falta de posibilidades económicas de los padres no podía quedarse como pupilo. Era muy común que en el colegio, lo que es el principal colegio, el Colegio Nacional, que en ese momento era el Colegio San Carlos, sí, los alumnos fueran pupilos. Y él, por falta de posibilidades económicas, solo asistía a las clases, entonces se lo llamaba oyente. Y sin embargo, a pesar de eso, se convirtió en uno de los alumnos preferidos por los profesores, muy querido, y después lo enviaron a estudiar a Chuquisaca, lo mandaron a estudiar a Alto Perú, donde él pensaba ser sacerdote, y comenzó sus estudios, hasta que un día, pasando por la puerta de una vidriera de una casa de antigüedades y de objetos en venta, vio el retrato de una señorita que lo dejó encantadísimo. Y entonces entró al negocio y preguntó, en ese portarretratos hay una imagen, un retrato, y quería saber el nombre de esa chica, le dijeron, se llama Guadalupe Cuenca, pero ella está en un convento, porque ella iba a ser monja. Bueno, se las ingenió para conocerla y finalmente se pusieron de novios, abandonaron los hábitos, aunque todavía no habían llegado a cumplir con sus estudios, abandonaron los hábitos, se casaron. Él en un momento ya convenció a Guadalupe, al que llamaba Mariquita, porque se llamaba María Guadalupe, la convenció de venirse a Buenos Aires, y la madre de Guadalupe estaba furiosa, porque ella había muerto el marido, y ella pensó que su hija se iba a quedar por siempre allí en el Alto Perú, así que estaba furiosa. Es más, le llegó a hacer juicio a Moreno diciendo que le había robado vajilla. Bueno, un escándalo de esos que hoy veríamos todos los días en televisión, más o menos. Pobre Mariano. Perdón que te interrumpa, pero me da cosa porque, qué sé yo, que lo inculpen de robar me daba, qué sé yo, cuestión. No, pero justamente son esas cuestiones familiares en donde hay acusaciones absurdas. Y bueno, allí vino Moreno con Guadalupe y un hijo, el único hijo que tuvieron, Marianito, a Buenos Aires, para alegría de la familia Moreno. Vivían en la calle Bartolomé Mitre, es decir, a una cuadra de la Plaza de Mayo, y se dedicaba a los temas de derecho, hasta que finalmente se metió en todas estas cuestiones políticas. Y para contarte alguna anécdota de aquel tiempo, pues es que era el Moreno el que se quedaba a trabajar hasta más tarde.
Ajá. que todos los miembros de la Junta de los 9 eran que se quedaban en el fuerte, o donde está la Casa de Gobierno, se quedaba hasta tardísimo. En la vieja Recoba, digamos. Pasando la Recoba, es decir, donde estaba el fuerte estaba donde hoy está la Casa de Gobierno. Ajá. ¿No? Y entonces todos iban un poco más temprano, Saavedra y compañía. Moreno se iba muy de noche, y claro, en 1810, cruzar la Plaza de Mayo, pasar por el medio de la Plaza de Mayo, que estaba justamente esa Recoba, que era como cruzar un puente de la Panamericana de noche. Sí, aparte con el barrial y demás, ¿no? Ni hablar. Aparte, por supuesto que todo era todo muy básico y primitivo. Un día de lluvia casi no se podía ni caminar. Bueno, y en la oscuridad corría peligro por dos motivos. Uno, que le robaran, que le robaran los ladrones. Claro. Y otro era por las decisiones políticas que tomaba, que eran graves, podían atentar contra su vida. Entonces lo que hacía cuando se iba tarde, se colocaba un hábito de monje franciscano, se tapaba con la capucha y se ponía las manos en los bolsillos en donde tenía 2 pistolas. No. Y así cruzaba la plaza, vivía del otro lado de la plaza vestido de monje, y cuando pasaba alguien decía buenas noches padre, y él bajaba la cabeza a todos, saludaba. O sea que finalmente la vocación que tuvo siendo joven lo terminó salvándole la vida. Por una cuestión de, claro, por una cuestión de seguridad, ¿no? Bueno, igualmente yo quería decir que esto está publicado, vamos a comentar que Daniel ha publicado toda esta información que es tan enriquecedora y que a mí particularmente me encanta en el libro Romances turbulentos de la historia argentina, que fue publicado en el año 2007. Se los recomiendo, chicos, es un librazo para los que nos gusta el chusmetaje histórico, porque de esto estamos hablando, ¿no? Y decinos, Daniel, ¿cómo llegó de esta cuestión de no meterse mucho en política y ser abogado a la Gaceta en 1810? ¿Cómo es el Día del Periodista? A ver. Bueno, antes de 1810 había algunos diarios más vinculados con los temas económicos, no cuestiones políticas ni asuntos de gobierno, hasta que una vez que asumió la primera junta, resolvieron que tenían que tener algún tipo de organismo de forma de comunicación. Y entonces se creó la Gaceta. Es curioso porque en realidad en la creación de la Gaceta no intervino exclusivamente Mariano Moreno, sino varios miembros de la primera junta. El que firmó el documento, inclusive el primer número de la Gaceta fue Moreno, pero realmente está claro que él no fue el único en fundarla. Sin embargo, para la historia quedó como el símbolo, digamos. Número 1, ¿no? Y por eso lo recordamos, a Moreno también celebrando el Día del Periodista. Y con muchas particularidades, por ejemplo, fíjate, pensemos, ¿no?, en la actualidad. Moreno tenía un sistema que era... él había planteado que cuando en una batalla la suerte fuera adversa, había que imprimir pocos diarios para que se enterara menos gente. Epa. En cambio, cuando la batalla era, cuando se trataba de difundir victorias, ahí había que hacer un mayor número de ejemplares. Miremos una pequeña... A 200 años... ¿no? Ya venían especulando de qué manera ¿no? De qué manera manejar una estrategia. Claro, no, pero está bueno. Hoy en día estamos hablando de que se maneja información a favor y en contra, que sé yo. Acá no se hace política en este programa, te cuento, Dani. No, claro, definitivamente. Vos fíjate el valor que tuvo siempre la información, ¿no? La prensa, ¿no? El valor de la palabra, digamos. Es que en muchos casos, en aquella Buenos Aires, la forma de conocer las cuestiones, y no era más allá de un pregonero que anunciaba temas oficiales, y después lo que se chorneaban las tertulias, y si no, este diario, la Gaceta. Claro. Entonces uno podía decir, ¿cómo hacía la gente para enterarse de detalles de la batalla de Tucumán? Claro. El 24 de septiembre de 1812. Bueno, justamente cuando se publica en la Gaceta y se dan todos los detalles. Sí, bueno, se hacía sonar las campanas en aquel tiempo como para avisar que algo importante había ocurrido, entonces la gente concurría a la plaza y ahí medio corría la noticia, pero era todo muy informal. Entonces la Gaceta sí fue el diario principal
y funcionó hasta 1921. O sea, fue un diario de mucho peso en los primeros años de la historia de Argentina, ¿no? Igualmente, perdóname que vuelva a interrumpirte, pero quería saber, ¿no había un nivel de alfabetización tan alto como para que la historia se conociera a través de la lectura? O sea, que la gente que tenía acceso a esto era reducida. Por eso Claro, a lo mejor... Sí. Por supuesto, pero lo que pasa es que también estaba dentro de las instrucciones que daba Moreno el hecho de que este diario se leyera a los estos ejemplares, se leyera a los analfabetos en las iglesias, los sacerdotes, leyeran estos diarios y los mantuvieran informados acerca de las novedades a aquella gente que no tenía acceso a la lectura, Mira vos. que justamente evitaran las lecturas los días que las noticias eran tan buenas. Ay, eso me encantó, eso no lo sabía. Buenísimo. Claro, es decir, que más o menos lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Que es la comunicación oral, Sí. Era lo que se postulaba en aquel tiempo para aquella gente que no tenía acceso a la lectura. A la gaceta, claro. Claro. Hablando de oral, con todo respeto lo digo, hay un texto tuyo que a mí particularmente me encantó, pero porque lo mío son las letras y la filosofía y me deliro con esas cuestiones. Es Historia de las Palabras, también editado. Chicos, también se los recomiendo para los que nos están escuchando. ¿Podemos entrar un poquitito ahí? Sí, cómo no. Bueno, por supuesto las palabras tienen sus historias y hay algunas que son muy curiosas. Yo en este momento trato de recordar algunas más o menos interesantes que usemos a diario, pero por ejemplo, armario. Ajá. Era el lugar donde se guardaban las armas, ¿no? Mira vos. Nosotros le damos otro sentido, pero en general era el mueble donde se guardaban las armas. Y después, otra que estoy recordando es el asta, ¿no? Nosotros llamamos asta al mástil de una bandera, ¿no? Bueno, no mástil, sino mástil móvil, para que se entienda, el asta de la bandera. Sin embargo, eso viene de un arma que se utilizaba en la antigüedad, que era una lanza, que se llamaba asta, y después surgió la astilla, que eran como astas pero pequeñas, ¿no? Y las astillas surgieron donde se hacían los barcos, porque donde se hacían los barcos que eran de madera, el piso quedaba lleno de astillas y por eso se llamaban astilleros. Maravilloso. O sea, 2 horas te doy. Claro, por último, cuando se hacía un remate de una subasta de objetos, se hacía un remate, se colocaba una bandera con un asta anunciando el remate y debajo de la bandera los objetos que se remataban. Entonces lo que estaba subasta, lo que estaba debajo del asta era lo que se remataba, y por eso tenemos la palabra subasta. Claro, es una maravilla. El otro día explicaba lo del machimbre, pusiste algo relacionado con el machimbre en Facebook. Claro, porque machiembrar es unir el macho con la hembra en la madera, ¿no? El canto de la madera se une la parte del macho de la madera con la hembra por el canto, y de esa manera se machimbrea, y por eso a ese sistema se le llama machimbre. Y también en Face, que los que te seguimos por la página, por tu página, gracias a Dios, podemos ser amigos tuyos ahí. El otro día comentaste que a partir de 1926 la falda de las mujeres había empezado a cortarse. Ah, claro, porque... Muy bien, ahí entremos. Hasta 1926 la falda no mostraba las rodillas, y recién la mujer comenzó, o los hombres tuvieron el privilegio de ver la rodilla de la mujer a partir de 1926. Antes nunca a nadie se le había ocurrido andar en público mostrando una rodilla, ¿no? Sí, nos exhibían hay un tango, qué sé yo, la tibia y el peroné, ni ahí. Exacto. Claro, mostrar la rodilla ya era toda una exhibición. En 1880 ver un tobillo, generalmente había los hombres que estaban en las paradas de los tranvías, al ver subir a la mujer podían verle los tobillos, y eso era un delirio. Un momento casi de excitación. Ay, Mondie, nos estamos poniendo como viernes, digamos, escuchando. Bueno, pero es un tobillo, tampoco nos volvamos locos. No, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque yo había estado investigando a consecuencia de esta lectura tuya y perdón, también había tenido algo que ver en cuanto a esto de acortar las faldas, el tema de la Primera Guerra Mundial, el tema del costo, o sea, había como una incidencia económica con respecto al tema de los de los cortes de tela y de las subidas de las faldas, digamos. Pero esto pasó en la ropa de los hombres y las mujeres, y te diría que en las dos guerras.
después de las dos guerras, Sí. hay o ya te diría durante las guerras, hubo claros acortamientos de la cantidad de género que se usaba para la ropa, tanto los hombres como las mujeres. Fíjate que hay un punto muy característico en los sacos de los hombres. En la década del 40, todos los hombres comenzaron a usar el saco casi que llegaba a la cintura, apenas tapaba la cola. Ujú. Y justamente eso era un tema de ahorro de género. Claro. Era muy necesario porque aparte porque había poca producción. Se hacía inevitable. Y también pasó con las mujeres. Así que justamente la ropa empezó a ser más ajustada y más corta debido a las necesidades económicas en una guerra en la que todo este género se necesitaba para el campo de batalla, ¿no? Está bueno ver esto, porque como diría nuestro amigo autodidacta Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Con todo. Y hay veces que, Exactamente. claro, y hay veces que uno toma la historia desde el lugar del texto, ¿no? Como digo yo en mi segmento, que es el lado oscuro de la cultura, desde Ibáñez y desde Astolfi, desde estos textos que uno ha estudiado en la universidad, en la facultad, en la primaria, en la secundaria, y resulta que hay otras cosas que hacen a la historia. Tenemos acá otra compañerita, Romy, que Hola, también quiere Dani. hablar con vos. No, le quería que a raíz de lo que publicó en la página, quería que nos contara de dónde venía la frase sacarme de quicio, sacar de quicio, que lo leí. Bueno, las puertas y las ventanas tienen esas bisagras, ¿no? Para abrir. Esa bisagra que tiene, la parte hembra de la bisagra se denomina quicio. Entonces, cuando la ventana o la puerta se sale de quicio, es que está fuera de control. Y de ahí viene lo que nosotros decimos salirnos de quicio, ¿no? Que es medio ponernos loquitos. Me sacaste de quicio. Eso me lo decía mi mamá. Creo que en este momento nosotros lo estamos sacando de quicio a él, porque él está trabajando, pobre. Hay que aclarar esto, y nos está cediendo estos 20 minutos, pobrecito, pero Sí, yo sé que tiene una reunión muy importante a las 17 horas y bueno, para finalizar un poco esta comunicación queríamos hablar también de tu último libro, que es, o sea, nada que ver con lo que venías haciendo. En este último libro son imágenes y contás un poco todo lo relacionado a las imágenes. Contanos un poquito, Daniel. Bueno, es una historia de fotos de Buenos Aires de allá, ¿no? De 1880 a 1960, 1970, alguna foto. Y todo un recorrido, no solo por los edificios o lugares, rincones muy conocidos, nosotros reconocemos inmediatamente, sino también en todo el aspecto costumbrista. Es decir, la ropa, la moda, el transporte, los vendedores de aquella época. Es muy interesante, es como un viaje al pasado, en donde descubrimos que Buenos Aires era tan parecida y a la vez tan distinta, que es un placer, y por supuesto en fotos blanco y negro de aquella época, mostrando la capacidad de aquellos geniales fotógrafos. A nosotros nos cuesta muy poco hacer fotos ahora con las cámaras que hay, pero ellos realmente necesitaban hacer un trabajo muy profesional para sacar buenas fotos y vaya si lo hicieron, ¿no? Sí, no, las ilustraciones son una maravilla y a mí me llamó una poderosamente la atención donde está el chalet de la casa Díaz de Muebles, que es muy cercana a mis afectos porque mi abuelo trabajó allí. Ah, claro, bueno, el chalecito, el famoso chalet, así que está en Sarmiento Y Cerrito. y Cerrito. Cerrito. Sarmiento y Cerrito, que justamente construyó Díaz, que hizo con la forma de un chalecito de Mar del Plata, porque la mujer era fanática de Mar del Plata, por más que él no vivía ahí, vivía ni su mujer, No, ahí no. estaba su fábrica de muebles, pero sí en ese chalecito que está aún en el último piso, En la azotea, del sí. edificio, funcionó una radio en algún momento, él tenía una radio donde transmitía desde ahí, e inclusive él dormía la siesta, trabajaba en la mueblería, todo el edificio era de Muebles Díaz. Sí, O sí. sea que todos los edificios, en todo el edificio se vendían muebles, vos lo sabés muy bien. Sí, Y sí. después, en algún momento él, que quería descansar, se iba enfrente y se iba arriba y se dormía una siestita. Totalmente, totalmente. Bueno, el libro se llama Buenos Aires en la mira, es de Daniel Balmaceda, 160 historias y fotos, es de Editorial Sudamericana. No sé si mis compañeras te quieren preguntar algo más, yo te agradezco profundamente la comunicación, no sé si Romy o Alejandra te quieren preguntar algo más. Agradecidísima por
por el cedernos tu tiempo, espacio. por Sí. el tiempo dispuesto, maestro. Ha sido un placer y tengo su libro en mi poder. Así que de aquí en más, ahora las otras, estas 3 que me acompañan, digo, 2, se morirán de envidia porque yo voy a observar y leer. Dani, en algún momento te comprometo a que vengas y te dedicamos las Las 2 horas a horas. vos. Pero escuchamos. Muchísimas gracias, Patricia, Alejandra, Romy, muchísimas gracias por este llamado. A vos. placer. Queremos tenerte. Muchísimas gracias por este tiempo. Y bueno, el aplauso para Daniel Bravo, Balmaceda.